Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de YOLO Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. El gran negocio del verano, el primer gran intercambio del fútbol europeo. Artur Melo del FC Barcelona pasa a la Juventus de Turín, mientras que Miralem Pjanic de la Juventus de Turín pasa al FC Barcelona más 10 millones de euros. Eso está en boca ahora mismo de todos los periodistas, de todos los medios del viejo continente, y nosotros aquí en YOLO Fútbol vamos a darle una mirada crítica y vamos a analizar quién sale perdiendo en este negocio. Y por supuesto vamos a estar también mirando quién es el ganador en este intercambio de jugadores. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal, te va a encantar. Únete a nuestra familia, activa la campanita para que te notifiquen de todos nuestros videos. Entonces vamos a analizar en 5 puntos principales este intercambio de Artur por Pjanic. 5 puntos en los cuales yo creo que se puede ver, que se puede analizar perfectamente quién es el club que sale perdiendo aquí. No les quiero adelantar nada y sin más dilación, empecemos con el análisis. Primer punto, la edad. Es quizás el punto del que más se habla, el más visible. Artur Melo tiene 23 años y Miralem Pjanic tiene 30. Estás cambiando presente-futuro por presente. Es verdad que Artur no ha cumplido las expectativas que se plantearon en Barcelona con él, pero es que recién llegado, bajado del avión, ya le estaban llamando el nuevo Xavi. Es imposible que el chaval se adapte a esas expectativas, es imposible. Es verdad que tuvo una temporada muy buena el año pasado, este año quizás con todo la temporada convulsa que ha tenido el FC Barcelona no ha brillado del todo, pero es un futbolista con proyección, eso no lo duda absolutamente nadie, eso es imposible de dudarlo. Mientras que Miralem Pjanic sí, repito, un jugador con experiencia, un jugador que tiene 30 años, que ha sido líder o por lo menos un jugador importante en la Juventus y que te llega acá en Barça a eso, al presente, a la hora. Ya el futuro, muy poco. La proyección de mejora de Miralem Pjanic es casi nula. Por lo que, repito, estás cambiando presente-futuro por presente. En el primer punto, claramente sale ganando la Juve y claramente sale perdiendo el FC Barcelona. El segundo punto, el análisis posicional. Estás cambiando un futbolista como Artur, que es un llegador, que es un trecuartista, que es un interior, un box-to-box podríamos llamar, que te puede recorrer todo ese medio por un 5, por un futbolista que es un 5, un mediocentro, un jugador más de posición fija como Miralem Pjanic en sus últimos años. Es verdad que Miralem Pjanic al principio era un mediapunta, podía hacerte ese trabajo que hoy hace Artur, pero no creo que al Barcelona llegue Pjanic para hacer de mediapunta o hacer de interior. No lo es. Hace muchísimos años que Pjanic es un 5, es un mediocentro con muchísimas salidas, quizás uno de los que más salidas tiene en toda Europa. Es un futbolista muy de Barcelona, eso sí, pero es que en esa posición tienes a Sergio Busquets. Incluso esa posición se supone que venía a suplirla con futuro Frenkie de Jong. Entonces, ¿cómo traes a un mediocentro y das a un interior? Yo creo que la Juventus sale beneficiado muchísimo de este cambio, porque lo que le hace falta a la Juventus son interiores, porque pone a Matuidi de interior, porque pone a Khedira incluso de interior. Entonces yo creo que con Rabiot, que no ha cumplido las expectativas, ni tampoco Aaron Ramsey, yo creo que Artur llega a una Juventus necesitada de un mediocampista así. Mientras que el Barcelona no necesita un mediocampista así, porque yo creo que Sergio Busquets sigue siendo intocable, no solo para Setién, sino para el próximo manager que venga, sin dudarlo. Y si no está Sergio Busquets, se suponía que tenía que estar Frenkie de Jong, y entonces no veo lógica a la llegada de Pjanic a Camp Nou. Ese es el segundo punto. Tercer punto, el caché internacional. Me refiero con caché internacional a su protagonismo con su selección nacional. ¿Qué tan importante es los dos futbolistas para su selección nacional y qué tan importante es su selección nacional a nivel mundial? Esto cuenta mucho. Fíjense que en la Premier League, esto es un ejemplo, los internacionales, es decir, los futbolistas que no son de Inglaterra, deberían ser titular o por lo menos haber debutado con la absoluta de su país. Eso yo creo que es un requisito importantísimo y sigue siéndolo en Inglaterra, y en España también yo creo que cuenta. No es lo mismo ver un jugador, ver un mundial con muchísimos futbolistas de Barcelona que verlo con pocos futbolistas de Barcelona. Todo club quiere tener sus jugadores en las mejores competiciones de selección. Pues aquí Artur le gana, pero de calle,
a Miralem Pjanic. Estamos hablando de un futbolista que tiene 20 convocatorias con 23 años en 2 años nada más, 2018 y 2019, porque en 2020 no ha habido convocatoria para las selecciones debido a todo este problema de la pandemia. Así que en 2 años, con 20 convocatorias, ha sido un fijo absoluto para Tite en la selección brasileña. Incluso fue también un fijo en la Copa América que ganaron el año pasado. Mientras que Miralem Pjanic sí es pilar absoluto en Bosnia-Herzegovina. Tiene 90 convocatorias, pero Bosnia, como pueden ver aquí, no ha clasificado a una sola Eurocopa y ha estado en un solo Mundial, 2014, en Rusia 2018 no estuvieron. Es una selección relativamente joven de los años 90, pero no es lo mismo un futbolista que está asentado en una de las mejores selecciones del mundo, como es Brasil, que te puede ser campeón mundial, incluso en Qatar 2022, que Miralem Pjanic de Bosnia y Herzegovina, que muy probablemente no esté en Qatar, o si está, se irá en la primera fase de grupo o no será ni siquiera favorita para llegar a fases definitivas de campeonatos de envergadura a nivel de selecciones. Entonces eso cuenta, yo creo que cuenta. Está dando un futbolista que puede ser que en los próximos 10 años sea el mediocampista de Brasil, y estás recibiendo un futbolista que sí, que es el futbolista más importante quizás ahora mismo de Bosnia y Herzegovina, pero de una selección que no tiene trascendencia. Ese punto también lo quería tocar, y por supuesto vuelve a ganar la Juventus frente al Fútbol Club Barcelona. El cuarto punto es importante. Lo económico. Recibe a Miralem Pjanic y 10 millones de euros. Aquí hay una cosa, un entresijo que no me voy a poner a explicar. El Barcelona valoró a Artur Melo en 80 millones y la Juventus valoró en 70 millones a Pjanic. Técnicamente el Barcelona le compra a Pjanic y la Juventus le compra por 80 millones a Artur. Eso es para blanquear las cuentas con miras a el fair play financiero. Pero dejando eso a un lado, porque no voy a entrar en esas matemáticas. Estos 10 millones, vamos a suponer que el Barcelona recibirá a Pjanic y 10 millones. Pero hay un punto importante, el sueldo. Artur tenía contrato hasta 2024 por 3 millones de euros al año. Eso sería unos 12 millones de euros que el Barcelona invertiría en Artur en las próximas 4 temporadas. Pero al venderlo, recibe a Pjanic, que se dice que va a cobrar 7,5 millones de euros por 4 temporadas, hasta que Pjanic tenga 34 años. Esto significa 30 millones de euros en 4 años que vas a tener que invertir en Miralem Pjanic. Aquí hay una cuenta muy fácil. 30 menos los 12 que invertiría en Artur, tienes una pérdida de 18 millones de euros solo en masa salarial entre estos dos futbolistas. Entonces, si recibes a Pjanic y recibes 10 millones, no logras saldar eso que vas a invertir en el jugador bosnio, que difícilmente le pueda sacar algo a final de su carrera deportiva, porque 34 años, ¿quién te va a comprar a Pjanic? Entonces, incluso a pesar de recibir esos 10 millones, el trato económico sigue dándole pérdida al Fútbol Club Barcelona, y lo estoy demostrando aquí en cuanto a la masa salarial y lo que tienes que invertir en el sueldo de Pjanic y en el que invertirías en Artur. Eso, matemática pura, sale perdiendo una vez más el Fútbol Club Barcelona frente a la Juventus. Quinto punto, las estadísticas. Y dejo este para el final porque no creo que sea lo importante en todo este análisis, pero no quería dejar de tocarlo. Son dos jugadores que juegan distinto, en distintos posicionamientos dentro del terreno, y por lo tanto no puede ser comparable, o por lo menos no me gustaría compararlos en números puramente dichos. Pero igual vamos a tocar este tema porque seguramente ustedes querrán saberlo. Artur tiene 4 goles y 4 asistencias en todas las competiciones en apenas 17 partidos de titular en la temporada. Miren, en 17 partidos como titular tiene 4 goles y 4 asistencias y tiene un % de pases de acierto del 91,2%. Mientras que Miralem Pjanic tiene 3 goles y 2 asistencias. Tengo que decir que Miralem Pjanic hay veces que tira tiros libres y al balón parado también lo maneja, aunque desde la llegada de Cristiano Ronaldo pocas oportunidades tiene, pero sí que es verdad que en alguna oportunidad, sobre todo cuando ya Cristiano salió o descansaron, Pjanic coge esos balones parados. Tiene 3 goles, repito, y 2 asistencias, pero en 34 partidos como titular, y un acierto de pase muy parecido al de Artur,
inferior, pero por muy poquito, 89,8% en efectividad de los pases completados. Las estadísticas son muy parecidas. Yo creo que aquí no hay grandes diferencias. Sí, diferencias en que Arthur tiene 4 goles y 4 asistencias en 17 partidos como titular y Pjanic tiene 3 y 2 en 34 partidos. Es decir, el doble de los partidos, tiene menos estadísticas. Pero repito, Pjanic es un poco más defensivo y si vemos las estadísticas defensivas como recuperaciones, entradas, supera al brasileño porque ese es su trabajo. Pero vuelvo una vez más y me repito, el Barcelona está cambiando un jugador llegador, ofensivo, con recorrido, pero un jugador más posicional, un 5, que yo creo que esa posición, repito, la tienen cubierta. Eso no hay la menor duda y por eso es que creo, y como veredicto final, que el Barcelona está haciendo un mal negocio. Una vez más, está haciendo Bartomeu un mal negocio con tal de maquillar las cuentas económicas con vistas a la próxima revisión del fair play financiero. Ustedes tienen la palabra, ustedes ahora me van a dejar ahí abajo en los comentarios qué creen. ¿Les gustó este cambio? ¿Quién sale perdiendo para ustedes? Porque yo puedo tener mi opinión, ustedes pueden tener la suya. Por favor, claramente quiero leerles la suya ahí abajo en la caja de los comentarios. ¿Quién gana? ¿El Barcelona o la Juventus con este cambio? ¿Qué les parece Miralem Pjanic? ¿Qué les parece Arthur? Lo que quieran. Ustedes siéntanse libres de abajo de dejar su opinión y voy a estarle leyendo, por supuesto, a todos y dándole corazón a los mejores comentarios. Quédense con nosotros, les voy a dejar aquí algunos videos que pueden ver aquí en este botoncito. Te suscribes directamente si todavía no lo has hecho. Darle un buen like a este video nos ayuda muchísimo para su distribución. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón. Chao.